Mi nombre es Lázaro Antonio Peralta Martínez. Aquí vamos a grabar un poco de nuestra historia en la guerra que tuvimos. Datos interesantes. Nací en la zona rural donde me desarrollé en mi adolescencia y parte de mi juventud en actividades agropecuarias, en los rubros del café y ganadería dirigidos por mi padre. También estudiando en la Escuela Rural El Porvenir, Quilalí, Nueva Segovia. Juventud lindo tesoro. En edad de juventud fuimos obligados a salir hacia la ciudad por situaciones de guerra en un primer momento 1978, 1979 en la guerra del FSLN en contra la Guardia Nacional, ahí los mantuvimos a pesar de presencia militar en campamentos de la guerrilla en la comunidad de El Porvenir, dirigida por el comandante Germán Pomares Ordóñez del Frente Norte Carlos Fonseca Amador y la incursión de la GN, EB y Gansos, estos haciendo daño en asesinatos de campesinos, entre ellos Encarnación Vallecillo y la quema de viviendas y vehículos de los señores Gavino Roda Mairena, Luciano Gutiérrez, Juan José Roda, Ferafín Roda y Gregorio Castro. En un segundo momento entre 1980 a 1983 inicia otra guerra, la contra los Milpas, Movimiento 15 de Septiembre y FDN. Después de finalizada la campaña nacional de alfabetización me integro como coordinador de maestro popular en los Centros Educación Popular CEP, ahí fui amenazado por un jefe de los Milpas con la frase, si sigues dando comunismo de arranco la lengua hijo de P. Antes de esto ya dos hermanos, Félix Alonso Peralta Bellorín, alias Alfa Lima, y José Antonio López Peralta, alias Jorge, quienes se había integrado al movimiento 15 de septiembre el 8 de marzo del 82 a una fuerza de tarea jeteada por Salvador Pérez, alias Sherman, pero a mediados del mes mayo de 1983 regresan como FDN y cumplían la misión de convencer a la población para integrarse a la lucha contra la Revolución Popular Sandinista. En esta ocasión mi hermano, Félix Alonso Peralta Bellorín alias Alfa Lima, me pidió el apoyo para que trasladara alimentos cocinados en lugares como el Cerro El Chapín, 1102 metros. Ahí además estaban otros comandos que le acompañan como Marlon, Danilo, El Muco y Efrén. Él me orientó que me integraría al FDN cuando él decidiera. Por el momento me quedaba hasta una segunda orden. En el mes de junio del año de 1983, cuando estaba en la finca Mérida en la comunidad La Palanca, llegó una agrupación del FDN dirigida por Pastor Palacios, el Indio, quienes llevan migraciones de campesinos con rumbo a Honduras, donde serían entrenados para luego regresar a Nicaragua a combatir. Fue entonces que mis hermanos y hermanas se fueron, Lucinda Emilia Peralta Bellorín, Johanna, y Hipólito Wilberto Peralta Martínez, Fernando. Más uno que cortaba café y se había quedado trabajando en la finca, alias el Diablo. En caso personal mi madrastra me dijo en tono enojada, ¿usted no se va? Me van a dejar sola pues. El comandante, el Indio, me dijo, ándate a descansar, pero te levantas a las 4 de la mañana porque a esa hora los marchamos. Yo dormía al fondo de la casa y para salir tenía que pasar por el cuarto de mi madrastra, la cual estaba sentada esperando, y me dijo, ya sabe que va a contestar cuando le pregunte el comandante, es decir, no. Salí y llegué donde me esperaba el Indio. Entonces, ¿qué decisión tienes, chavalo? La respuesta fue, no. ¿Cómo dices? Bueno, yo voy a comunicar a las tropas del FDN y a tus hermanos que no te den seguridad, quedas como un perro en abandono. Además vienen 10.000 cubanos a hacer limpieza y vos serás el primero decapitado. En ese momento sentí mucho miedo por la segunda interrogante, pues me imaginaba un cubano cortándome el cuello. Tuve la idea de decir, sí, pero en ese momento llegó mi madrastra y se discutió con él. Ellos se fueron y yo también tenía que tomar otro rumbo, abandonar la comunidad. Fue entonces que me orientó mi madrastra a retirarme hacia San Bartolo, donde una hermana de ella, pero que tomara camino de veredas porque los compas EPS iban en persecución de la contra. Vida independiente fuera de mis padres. 3 puntos de trabajo. Trabajando en San Bartolo en el rubro del tabaco, donde don Juan Benavides y Genaro Celedón en Tasajera, y luego en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Estando, donde doña Sofía Bellorín Tino y Aureliano Ibarra.
Gestioné que me consiguieran trabajo y así fue ahora trabajando en el tabaco primero donde Juan Benavides y luego después en la comunidad de Tasajera en la tabacalera de Edmundo III propiedad del señor Genaro Celedón. Estando en San Bartolo el compañero Cipriano Córdoba Mairena, quien era jefe de asentamiento me invitó a trabajar en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, MINVAH, con el cargo de bodeguero. La cita al SMP llegó. Yo tenía la responsabilidad de garantizar control material y agua para el desarrollo del proyecto de construcción de viviendas del asentamiento humano de San Bartolo. Existían dos grupos de trabajadores, uno de Estelí y el otro de Quilalí, y este primero se iban de vacaciones, por ende se llevan los vehículos, mientras el grupo 2 se quedaba trabajando. El 23 de diciembre de 1983, me dispongo a trasladar combustible en una lata de aluminio desde un tanque o pipa que estaba en casa de don Pablo Herrera, cuando vengo de regreso a pie con la lata llena de combustible para el motor Lister Diesel 6 cilindros, para bombeo de agua a los trabajadores del grupo de Quilalí que se quedaban trabajando en el asentamiento de San Bartolo. Y en un momento que descansaba en el pase de la quebrada Tasajera me alcanzó un grupo de JS 19 de julio y algunos ya conocidos como el Bobis Cruz Hernández. Pregunta: ¿vos eres Lázaro? Sí, y Héctor Solón Peralta Bellorín. Es mi hermano y está en Quilalí. Entonces me entregan y recibo la cita de la ley del Servicio Militar Patriótico SMP, ya con fecha para presentarse el 7 de enero de 1984 y que estaríamos viajando a la Escuela Militar de Entrenamiento. Yo esperé a mi hermano que llegara a San Bartolo, el cual también ya portaba la citación. Al momento del encuentro le pregunté para dónde vamos, a la contra o al SMP. Él me respondió: vamos al SMP porque solo son 2 años, y a la contra es hasta que te maten, no jodas. Así fue que los presentamos a la escuela El Chipote, hoy delegación del Ministerio de Educación, Quilalí. Ahí fue nuestra despedida y por tarde subimos a camiones volquetes del Ministerio de Construcción rumbo a la Escuela Militar de la Mía del municipio de Jalapa. Aquí pasamos los entrenamientos desde el 7 de enero hasta el 4 de abril de 1984. Primera ruta de misión militar en la montaña. El 4 de abril de 1984 se estructura el BLI con 7 compañías, 4 salidas de la Escuela Militar de la Mía Jalapa, de la cual pertenecíamos a la primera compañía del Batallón de Lucha Irregular BLI Germán Pomares Ordóñez. Salimos en una caravana de camiones y hasta Santa Clara. Allí estaba el otro contingente en la Escuela Militar de Apalí y se completó con 3 compañías más, para sumar 7. Continuamos carretera Suzucayan, Jícaro y Murra de Nueva Segovia, hasta llegar a San Gregorio y Las Victoria. Ahí bajamos de los camiones y avanzamos a pie rumbo al poblado del Rosario, donde esa primera noche acampamos. En los siguientes días exploramos otras comunidades como Cerro Baná Centro con 905 metros de altura, Cerro El Trabón con 1255 metros, Playa Hermosa, Cerro El Guapinol 958 metros, Cerro Pilar 735 metros, El Morado, Cerro La Llorona 1052 metros, San José de Chachagua 1228 metros, San Miguel de Chachagua 1164 metros y la montaña de Palo Prieto. En todo este trayecto no tuvimos combate contundente, solo unos tiros esporádicos en las riberas del río Coco en Playa Hermosa sin ninguna consecuencia. Solo recordando que a un compa se le fue un disparo en la marcha y le dio al que iba en la columna provocándole la muerte. Después llegó un helicóptero para trasladar el cadáver hacia Apanás. Encontramos algunos vestigios donde habían incursionados por el Rosario los comandos regionales, Diriangén, José Dolores Estrada y Comandos Operacional Estratégico Sagitario COE. Estando en la montaña de Palo Prieto los reúnen y dice el político César Cadenas: ustedes no han peleado todavía, pero ahora sí van fijo a enfrentarse. Bajamos hacia Huihuilí y pasamos al otro lado del río Coco y recibimos la orden de esperar ahí en la salida a Huamblán. Ahí aprovechamos de darnos un chapuzón en el río botando un poco de la mugre de varios días sin bañarlos. Ruta de combate: Huihuilí Jinotega, El Jicote, La Naranjita, El Corozal, Caño Quilambé, Malecón y Maleconcito, Santo Domingo, Empalme La Marañosa, Agua Amarilla, Aguas Amarillas, Cuatro Esquinas, Los Manchones, San Francisco, El Subterráneo.
El día martes santo 17 de abril a las 11:45 de la noche llegaron los camiones IFA y subimos a ellos, sin saber hacia dónde íbamos en una noche iluminada por la luna de abril, pero a través de la marcha los enteramos que vamos por debajo del macizo montañoso de Quilambé, donde observamos las murallas de rocas con reflejo brillante brillo bajo de espejo de la luna llena, y también miramos bosques natural de montaña y entre ellos pino caribe. Llegamos en la madrugada entre la 1:40 del día miércoles 18 de abril. Ahí bajamos de los rodantes junto al río Cua, exactamente en la comunidad del subterráneo Huihuilí Jinotega, en las divisiones del río Cua. 1. Primer combate. El jefe de compañía José Luis Obando Lara alias, El Macho, ordenó ubicarnos a un lado del camino y que no debemos de sacar nada, sino que esperar que amaneciera y tomar el camino rumbo hacia el Caño La Cruz, Aguas Calientes, San Miguel y Santa Teresa de Quilambé y Cerro El Cumbo, donde en cualquiera de esas comarcas estaríamos enfrentando combate. Éramos jóvenes de 17, 18, 19, 20, 21 y 22 años de edad y ahora estaríamos disputando en combate. Cachorros novatos combatíamos por primera vez, frente a tropas del FDN, ellos con muchos años de experiencia como la GN, que habían estado en el poder por más de 40 años y además otros habían sido entrenados en Argentina, Panamá, Guatemala, Estados Unidos y en bases de Honduras. Otra ventaja era la desigualdad de fuerzas, una compañía de 155 hombres, la mayoría novatos excepto nuestro jefe de escuadra, pelotones y de compañía que ya habían combatido en las fronteras de Jalapa en 1982 y 1983 y también en otros lugares como el Cerro Chachagua. Mientras que las fuerzas de la contra eran aproximadamente 700 hombres de 3 comandos regionales, Diriangén, José Dolores Estrada y Comandos Operacional Táctico Sagitario, divididos en fuerzas de tarea, compañía y destacamentos. Nosotros no teníamos ninguna posición ventajosa que los permitiera tener éxito en el combate, porque se consideraba que el choque sería más allá, por ende los quedamos abajo a un lado del camino. A eso de las 4:45 de la mañana, el jefe de compañía envía la jefatura al mando del sargento Francisco Morales hasta donde estamos el primer y segundo pelotón, pero estos equivocados pasan directamente el camino hacia la ruta del Caño de la Cruz. Yo había mirado que el jefe de pelotón había amarrado una hamaca impermeable en los extremos de 2 árboles y yo pensé este hizo caso omiso a la orden del jefe de compañía, y debido a eso yo también saqué un capote verde olivo y me acobijé porque no soportaba el frío. De repente yo levanté el capote de mi cara y miro que venía por el sendero el jefe de compañía y luego miro hacia donde estaba mi jefe de pelotón en la hamaca aún dormido y el jefe de compañía lo despertó llamándole la atención con palabras soeces y diciendo que ya él ha mandado la jefatura adelante por el camino. Yo también, que había incumplido con la orden de no sacar nada, comienzo a doblar mi capote con mucha prisa, pero de repente escuchamos el ruido, sonido de fusiles FAL papum papum y granadas de M79, RPG-2 y cohete La. Puesto que la jefatura se habían encontrado con la contra en el propio camino frente a frente en un relieve encajonado rodeado de rocas a ambos lados que no te permite maniobrar, pues la contra venían buscando pasar la carretera hacia el Corral de Piedra, Pita del Carmen con dirección al gancho de la Docha Amador. A nosotros se los ordenó tomar la colina de la izquierda y el ataque que recibíamos era a nuestra espalda, es decir de la parte sureste de la colina de Pino, pero en aquella tribulación logramos llegar y tomar la colina, ya con algunas bajas de heridos como el jefe de escuadra José Avilés, jefe de pelotón Marcial entre otros, 2 cachorros que ya habían muertos en choque frontal entre ellos, Manuel Salvador Lugo Toruño, La Muñequita, originario de Nandaime Granada y Francisco Calero de Mazatepe Carazo y muchos heridos en este combate. Logramos llegar primero a la colina en disputa y estando ahí un destacamento de la contra COE Sagitarios de la compañía de Guerrero lanzan un asalto frontal hacia nosotros escuchando gritos de voces que decían, ríndanse piricuacos, comunistas pro-soviético. En un fuego cerrado de fusilería y granadas, miré un comando apuntar con un cohete La y de repente explotó en su cara y cayó muerto. Luego quedó un silencio. En la guerra, para poder vivir tenés que matar. Estaba yo junto a un compa cachorro y luego cae herido con un balazo en la clavícula y me dice Paul Vázquez Bellorín, cubrime la retirada. Yo voy a evacuar a este compa al nicho de heridos que está un poco más allá de la colina donde estaban unas rocas.
Yo tomo una posición en un árbol de guayabas, pero analizo que este no era testigo de soportar un proyectil de FAL, entonces me decido ir más allá a un poste esquinero de donde pasaba un cerco de alambre de púas, pero estoy acercándome más donde está el enemigo. Cuando escucho la voz de retirada y me dispongo a irme, miro que salen de la vegetación dos comandos y se quedan en cuclillas casi juntos. Pensé con disparar una ráfaga corta con mi AKM nueva con cargador color de vino baquelita que sería suficiente para aniquilarlos. Disparo y el cargador dribla en el terreno y la ráfaga pasó por encima de la cabeza de ellos y se retiran. Ahora intento de nuevo mi retirada, pero otra vez se ubica otro en el mismo lugar. Pensé del error que había cometido anteriormente con los dos. Ahora lo haré tiro a tiro, apunté y disparé, el cuerpo se vino hacia adelante. Pensé me va a atacar a mí. Pero miré que se quedó inmóvil, entonces le disparé otro balazo y me retiré corriendo con todo el sprint, y en ese momento me acordé de mi madre que en Semana Santa los recomendaba, no matar aves y no correr porque pisamos el cuerpo de Cristo que está sepultado en tierra. Y pensé, sí, no me corro me matan. Llegué al nicho de heridos y el jefe del segundo pelotón, Marcial Hernández, que había sido herido anteriormente por charneles de granadas de M79, parte de su nariz, y estaba de pie detrás de una roca alta que le servía de trinchera y me dice, ¿te venís corriendo, chavalo? Y yo sin aliento de aire, sin saliva en mi lengua no me permitía poder hablar, únicamente pasaba por mi mente que este jefe no sabía que venía huyendo, pero de la muerte. Paul le respondió, viene conmigo, jefe. También recuerdo en esa misma colina que había muerto el teniente Remigio Pérez Telles, quien había dicho antes que cuando un perro lo hiriera tenía que terminarlo de matar, y así fue, recibió un tiro en la pierna y se enfureció tanto que deja la posición de tendido y ahora lo hace de pie en la cima de la colina expuesto a la visibilidad de blanco del enemigo. Se terminaron sus proyectiles del AKM, luego pide que le pasen el tubo de lanzacohetes RPG-7 y lo disparó. Nosotros le pedíamos que se tendiera y él con un tono enojado dijo que no. Por último se le pasó su fusil ya con magazines cargado, pero en ese momento recibió un tiro y le dio en la frente y hasta ahí terminó su vida. También el francotirador, Roberto, de la primera compañía es herido con un disparo en la mandíbula. Era originario de Ostional Rivas. Otro herido fue el político de la primera compañía, Juan Alberto Sánchez Membreño, quien le cayera cerca una granada enviada por el Bli general Francisco Estrada, equivocados pensando que éramos de la contra. Los resultados fueron 11 muertos del FDN, entre ellos uno con escarapela, Pino 1, llamado Paul, y una mujer llamada Juana. El haber tomado esta colina los permite ubicar la artillería de mortero 82 milímetros y la araña lanzagranadas, para atacar a la contra que avanzaba por la carretera del Corral de Piedra, donde se considera que es herido Mike Lima. El combate fue sostenido por nosotros, la primera compañía, dado que otras compañías estaban lejos y una de ellas peleaba en los planes de Vilán en Santa María de Pantasma. Pero a esos de las 1:30 de la tarde, escuchamos que los atacaban del extremo norte, era el Bli general Francisco Estrada que venían a reforzar y que equivocados por falta de comunicación lo hacían, dados que nosotros portamos radios R77 de la anterior Guardia Nacional, con los acumuladores bajos y también los contras los intervenían la comunicación. También nosotros vestíamos uniforme verde olivo caqui nylon de los que había dejado la Guardia Nacional y sombrero soviético, que los identificaba como cachorros de Sandino y Bli, pero a través de gritos logramos que los conocieran y luego pasó la tercera compañía, quien su jefe era el teniente Pedro Obando, informe dado por el cachorro Pablo Trujillo Urrutia, chiflido, quien dice que al momento del combate ellos estaban en las profundidades bajando por el empalme El Cumbo, exactamente por las bodegas quemadas en 4 esquinas. Otra compañía dirigidas por Juan Alberto López García, el Capullo, jefe de la segunda compañía que avanzaba del extremo sur Cerro El Jocote del municipio del Cuá, también del Bli Francisco Estrada. Este combate duró todo el día, quedando incendiados los pastizales a ambos lados del río Cuá. Los resultados de este combate fueron: herido casi de muerte Mike Lima y, según Diario Barricada, informe del periodista Javier Reyes, 60 bajas. En reporte del jefe de la contra, Wilmer Negro, fueron 17 muertos y 43 heridos, según escribe en libro de Mike Lima,
Principio y fin de la guerra de los contra páginas 141 hasta 149, también se recuperan mulas cargadas con municiones y encontramos el radio walkie-talkie de Mike Lima encendido. Por parte del EPS 3 caídos y una decena aproximadamente 17 heridos. Mike Lima fue evacuado desde el Corral de Piedra hasta Turuguas en un tiempo de 7 a 8 días. Ahí llegó un helicóptero Ogues 500 que lo trasladó a la base del Aguacate y después a un hospital de Tegucigalpa, Honduras, donde fue atendido, y al final a Miami, Estados Unidos. Después de unos 7 días de haber pasado el combate encontramos herido a un contra con seudónimo de Urraca, que también había sido herido en el combate del 18 de abril, Semana Santa de 1984. Destacado, Romualdo Garay Velázquez, el Cabezón, lanzacohetero de RPG-7. Lanzó un total de 28 granadas que se considera ser uno de los más importantes del Blig Germán Pomares Ordóñez en lanzar un número de granadas en un solo combate. Participantes en este combate día miércoles de Semana Santa del 18 de abril de 1984. 1. José Luis Obando Lara, alias El Macho. Jefe de la primera compañía del Batallón de Lucha Irregular Germán Pomares Ordóñez. 2. Aurelio Heriberto López Mendoza, Chancho de Monte, jefe del primer pelotón. 3. Marcial Hernández, jefe del segundo pelotón, es herido en este combate. 4. Eduardo Araúz Vanega, Charrusca, jefe del tercer pelotón, es herido en este combate. 5. Arbizú, el Burrito, jefe del cuarto pelotón, que caería en combate 45 días después en la mañana del 26 de mayo de 1984 en la colina frente a Hacienda del Corral de Piedra de Don Alejandro Díaz. 6. Fausto Trujillo, el Gato Trujillo, jefe suplente de pelotón. 7. José Santos Avilés, era mi jefe de escuadra, puesto que yo era el tirador número 7 de la primera escuadra, primer pelotón y primera compañía. Es herido en este enfrentamiento en los primeros minutos del combate. 8. Santana Morales, el Caballón, jefe de escuadra. Llegado del Blig Simón Bolívar. 9. Ramón Obando, jefe de escuadra. 10. Pedrito, jefe de escuadra. 11. Wilfredo Orozco, camaradita, jefe de escuadra. 12. Francisco Morales, el sargento. Responsable de registro de personal y logística, de la primera compañía del Batallón de Lucha Irregular Blig Germán Pomares Ordóñez. 13. Remigio Pérez Telles, teniente informativo de la primera compañía del Batallón de Lucha Irregular Blig Germán Pomares Ordóñez, caído en combate el 18 de abril de 1984 en la colina del Cerro Subterráneo Huihuilí Jinotega. 14. Julio Flores, Pinocho, jefe de escuadra cuarto pelotón, caído en combate el 26 de mayo en la colina frente a la Hacienda del Corral de Piedra. 15. Jefe de escuadra, cuarto pelotón. Nombre y apellidos desconocido, caído en combate el 26 de mayo de 1984, en la colina frente a la Hacienda del Corral de Piedra. 16. Edgar Cuba, sanitario mayor de la primera compañía del Batallón de Lucha Irregular Blig Germán Pomares Ordóñez. Que en paz descanse, fallecido de muerte natural, ya en vida civil en la ciudad de Matagalpa de donde era originario. 17. Francisco Escalante, jefe de dotación de artillería de mortero 82 milímetros y ametralladora pesada lanza-granadas AS-17. 18. Sargento, El Canecho, jefe de dotación de pieza lanza-granadas AS-17 Araña. 19. Edgar Molina, La Gata. 20. Miguel Gurdián. 21. Sergio González, El Chirizo. 22. Martín González, El Calzonudo. 23. Romualdo Garay Velázquez, El Cabezón. 24. Gallito, Granada, su función era enlace del cuarto pelotón y es herido la mañana del 26 de mayo de 1984 en la Hacienda del Corral de Piedra. 25. Noel Sánchez Pérez. 26. Francisco Calero. Caído en combate el 18 de abril de 1984 en choque frontal en el macizo Quilambé subterráneo Huihuilí Jinotega. Originario de Mazatepe Carazo. 27.
Manuel Salvador Lugo, La Muñequita, caído en combate 18 de abril del 84 en macizo montañoso Quilambé el subterráneo Huihuilí Jinotega. Originario de Nandaime, Granada. 28, Carranza. 29, Delvis González. 30, Noel Zavala. 31, Lázaro Antonio Peralta Martínez, Maxe. 32, Edgar Zamora Morales, El Negro. 33, Héctor Solón Peralta Bellorín, El Canino. 34, Vicente Paul Vázquez Bellorín. Es herido en este combate en la colina del Cerro Subterráneo Huihuilí Jinotega en el macizo de Quilambé. 35, Alcides Martínez Bellorín, Lencho Catarrán. 36, Martín Morán Moreno. 37, Francisco Murillo, Chamboa. 38, Ismael López Félix. Tastasli Jalapa. Al inicio su función era de enlace de la primera compañía. Quien fuera retirado de la montaña por contraer una enfermedad en una de sus piernas fue llevado a Cuba y después falleció en Nicaragua. 39, Sargento Víctor Guillén, jefe de escuadra. Fallecido en accidente de tránsito en la carretera La Rica bajada de la altura en el puente de la Pavona abajo, Yalí Jinotega. 40, Francisco el Político. Caído en combate el 15 de junio de 1984 en las riberas del río Bocay, comunidad de Uquiguas. Originario de la Concha Masaya. 41, Orlando Mesa Vargas. Fallecido de dengue clásico el 30 de junio de 1984, su última misión fue en el operativo Turuguas. 42, Julio Pérez López, Yegua Mora, jefe de escuadra. 43, El Pollo, jefe de escuadra. 44, José Ramón Polanco González. Herido en la comunidad de Uquiguas en las riberas del río Bocay el 15 de junio de 1984. 45, Arquímedes Pinel. Quien después pasó a formar parte de Casicarga y rastreador de estación de radio secreto. 46, Rodolfo José Olivas III, Adolfo. Quien fuera herido 45 días después en el Corral de Piedra la mañana del 26 de mayo de 1984. 47, Gilberto Aguirre. 48, Erasmo Parrales, El Agilidad. 49, Ramirito, al inicio perteneció a la primera compañía, pero por su condición de tener experiencia en la elaboración de alimentos cocinados, es integrado a víveres de retaguardia y logística. 50, Nino Bravo Lugo. El Sanitario. 51, Óscar Mazatepe. 52, Trinidad, El Comón, del primer pelotón que fue herido en el combate del subterráneo en el macizo de Quilambé el 18 de abril de 1984, y finaliza su SMP en la retaguardia de víveres y logística. 53, Jimí, Mazatepe. 54, Bayardo Antonio Mejía Ríos. El Sopilote, quien caería en combate 45 días después en la colina frente a la hacienda de don Alejandro Díaz en el Corral de Piedra en la mañana del día 26 de mayo de 1984. 55, Ronald González, Sanitario. 56, el francotirador, Roberto. Es herido en la colina del subterráneo el 18 de abril de 1984 Jinotega, con un balazo en la mandíbula. Originario de El Ostional Rivas. 57, Juan Alberto Sánchez Membreño. El político de la primera compañía. Fue herido el 18 de abril de 1984 en la colina del subterráneo en el macizo montañoso de Quilambé, Huihuilí Jinotega. Por una granada lanzada por una compañía del BLI Francisco Estrada, que se equivocan creyéndose que éramos de la contra. 59, Luis Briones, funcionaba como político y sargento de víveres, originario de Telpaneco, Madrid. Otros nombres quedan en anonimato por no tener